Primero quiero dar las gracias a José Paulo Teixeira. Nos hemos conocido ya hace un año en un congreso, el verano pasado, ¿no? En un congreso sobre la deshumanización del arte. Gracias también a Ignacio Blanco, los dos habéis organizado este congreso. Y quiero dar las gracias también a los que llevan aquí la técnica, la tecnología que estamos usando, porque yo creo que estaríamos perdidos sin ellos, y que van a hacer posible proyectar aquí una presentación, porque yo voy a hablar en español, en castellano, pero pues como trabajo sobre cuestiones de inteligencia artificial, pues tenía que usar una inteligencia artificial y le he pedido de hacerme una presentación en brasileño. Vamos a ver, si veis ahí muchos errores, decidme, es horrible, quítalo. Preferimos escucharte en español solamente sin leer. Bueno, pues espero que no sea tan horrible. Pues yo voy a hacer hoy una lectura de Ortega un poco en el sentido de lo que ha presentado Domingo y ha comentado Ignacio, digamos del lector como un co-creador, pues en el sentido de no preguntarse solamente cómo ha sido la circunstancia en la que se ha creado la obra, sino qué nos dice para nuestras propias circunstancias de hoy. Así que voy a ir un poco en una línea que se va a preguntar también José Paulo en su conferencia, que pregunta ya por una filosofía del siglo XXII. Yo me quedo con la filosofía para el siglo XXI y bueno, vamos a empezar. Mira, podéis seguir ya con... esto lo ponemos, sí, lo ponemos, esa. Aquí empezamos un poco. Entonces, lo que me interesa en esta ponencia es mostrar la relevancia actual de ciertas reflexiones de Ortega, y en particular de aquellas en las que piensa el papel de las creencias en la vida humana. No creo que sean las únicas, hay muchas ideas claves de Ortega que son muy actuales y se pueden aplicar muy bien a cuestiones actuales. Pues hoy me centro en estas, en el tema de las creencias, de sus dinámicas, ¿no? En la obra de Ortega, el concepto de creencia no es un tema más, sino es el eje desde el que se articulan su racio-vitalismo y su idea de razón histórica también. Las creencias constituyen, como él mismo dice, el continente de la vida, el trasfondo latente en sentido epistémico, normativo y práctico, que se confunde para nosotros con la realidad misma, y sostiene tanto nuestras evidencias como nuestras formas de actuar. Hoy me interesa en primer lugar reconstruir desde los propios textos orteguianos lo que podríamos llamar una dinámica de las creencias básicas, ¿no? Me centraré sobre todo en tres textos. Esa idea de ideas y creencias aparece en muchos textos de Ortega, pero sobre todo en uno que se titula exactamente así, Ideas y creencias, pero ya un poquito antes en Historia como sistema y también en la idea de principio en Leibniz. Ahí está muy presente. Incluso diría que es casi la obra es una aplicación, una muestra de cómo funciona esa dinámica de creencias. Y a partir de estos textos me gustaría mostrar cómo se sedimentan las creencias en usos, instituciones y formas de vida, cómo entran en crisis cuando se vuelven inertes o muertas, ¿no? Hay un texto pequeño muy bonito de Ortega también, cómo muere una creencia, ¿no? ¿Y qué significa en este contexto decir que la filosofía es ortopedia de la creencia fracturada? Esto es una cita de la idea de principio en Leibniz.
Y me parece que es una cita muy interesante. En un segundo paso, más breve, pondré estas reflexiones en diálogo con algunos rasgos de nuestra situación actual, ¿no? Lo que yo llamo vulnerabilidad cognitiva y algunos fenómenos típicos de esta era post-digital, ¿no? Como la construcción de realidades paralelas, la polarización, la desestabilización de estándares de racionalidad y sentido común. Creo que son fenómenos que vosotros aquí en Brasil conocéis igual de bien que nosotros en España. Bueno, y no quiero hablar de Estados Unidos u otros países, ¿no? La tesis que quería defender es doble. Por un lado, que Ortega nos ofrece una auténtica gramática de las creencias, capaz de dar cuenta de cómo se construyen, se mantienen y se transforman nuestras realidades compartidas. Y si hablo de realidades, hablo en muchos niveles, realidades científicas, políticas, digitales, de comunicación, realidades religiosas, que pueden ser realidades en muchas dimensiones, ¿no? Por otro, que si tomamos en serio esta gramática, la filosofía aparece todavía hoy como una práctica terapéutica. Sé que quizás ahí estoy demasiado influida por Wittgenstein, pero vamos a ver que sí que hay ciertos paralelismos ahí entre los dos autores que son interesantes, ¿no? Y esta práctica terapéutica es imprescindible para orientar formas de vida cognitivamente vulnerables en sociedades atravesadas por la desinformación y la crisis de confianza. Entonces, para respetar el carácter orteguiano de este congreso, ¿no?, voy a dedicar la mayor parte del tiempo a los análisis de Ortega. Y solo en la última parte esbozaré algunas líneas de actualización, intentando que vean claramente como una prolongación, que se vean como una prolongación de las propias ideas de Ortega, ¿no? Y así vamos. Sí, podemos ir. Sí. Vamos ya a esa idea de las creencias en Ortega. En ideas y creencias, Ortega introduce una distinción que a mi juicio es uno de los núcleos de su filosofía tardía. Las ideas son contenidos de los que disponemos, que manejamos a la vista, teorías, opiniones, doctrinas, ¿no? Son cosas que podemos poner delante de nosotros. Son formulaciones incluso que podemos adoptar, discutir, corregir o abandonar. Las creencias, en cambio, constituyen el estrato previo a las ideas. Ortega insiste en que no son tanto cosas que tenemos cuanto algo en lo que estamos. Son, su palabra es esa, el continente de la vida. El horizonte en el que nos movemos, el suelo que pisamos sin mirarlo, pues ahí vemos también que tienen también una, digamos, una dimensión muy fenomenológica. Ahora mismo ha salido un libro nuevo de Javier San Martín que trata este tema de las creencias y él allí insiste mucho en que se ha olvidado muchas veces esa, digamos, esa dimensión fenomenológica también que tienen las creencias, porque tienen otras dimensiones que trascienden eso y que son más bien de carácter histórico-social, ¿no? Precisamente porque funcionan, porque nos sostienen, se confunden para nosotros con la realidad misma. No solemos tematizarlas y tampoco podemos siempre, porque no somos tan conscientes de que están ahí, de que nos guían, ¿no? Vivimos desde ellas, dice Ortega. Y esa concepción de la creencia tiene al menos 3 rasgos que conviene destacar. Vamos a esto. Primero, su carácter vital y su latencia.
La latencia es importantísimo, ya lo han mencionado hoy Ignacio. Las creencias no son entidades lógicas flotando en el vacío, sino formas en que la vida se da a sí mismo un mundo. Es tener mundo. Son la manera en que nuestra vida se instala en una realidad ya ordenada que hace posible el saber a qué atenerse, sin preguntárselo todo a cada paso. No aparecen en primer plano, sino como horizonte tácito de la experiencia. Segundo, su dimensión epistémica. Las creencias fijan lo que para nosotros cuenta como evidente. Es un punto importantísimo. Como dato, como prueba. No se apoyan en razones previas, pero hacen posible que las razones funcionen como tales. Antes de cualquier demostración hay un estar seguro de que es no resultado de la argumentación, sino presupuesto suyo. Allí esta es la dimensión de las creencias en sentido epistémico. Y tercero, su alcance normativo y práctico. Las creencias determinan qué nos parece razonable esperar, qué formas de conducta tienen sentido, qué proyectos de vida aparecen como posibles o deseables. Configuran, por decirlo así, el repertorio de lo que una época considera normal, valioso, escandaloso o disparatoso. Vemos que ahí están todas las valoraciones también. En Historia como Sistema, Ortega amplía esta idea. Una vida individual no existe al margen de una historia de creencias. Cada época hereda un sistema de creencias básicas que condiciona las posibilidades vitales de sus miembros. Comprender una época es, en buena medida, comprender cuáles son sus creencias fundamentales, aquello que no se pone en cuestión y que precisamente por eso determina lo que aparece como problema o como novedad. Pues otros autores mucho más tardíos lo han llamado también lo inconsciente social, otras palabras, otros conceptos parecidos. Vamos, sí, al segundo tema. Ahora entramos en la dinámica. Las creencias, sin embargo, no son innatas ni inmutables. Se sedimentan históricamente en usos, instituciones, costumbres, formas de trato y de lenguaje, podría seguir. Tienen, por tanto, una dimensión social e histórica muy marcada. No son meras vivencias privadas ni estados internos psicológicos, como podríamos también pensar que eso sería una creencia, sino son más bien constelaciones de prácticas y vigencias compartidas. Significa que tienen una fuerte dimensión social, cultural, histórico. Pero no siempre son los mismos, y ahí está también esa idea de las generaciones, ¿no? De que las nuevas generaciones, en cierto modo, suelen romper con ciertas creencias de las anteriores. Ortega subraya que esta sedimentación hace posible la estabilidad de una forma de vida, pero al mismo tiempo la expone a la crisis, otro concepto central de Ortega. Las creencias que han ordenado durante un tiempo una sociedad pueden volverse inertes, son sus propias palabras, ¿no? Seguir presentes como fórmulas, como consignas, pero dejar de tener fuerza real de orientación. En ese punto dejan de ser continente vivo de la vida y se convierten en peso muerto, en retórica. Tienen algo falso. No se sienten como correctos. Algo es muy interesante que Ortega ahí habla también siempre de una dimensión afectiva, emocional, ¿no?
Una cultura en crisis, tal como la describe Ortega, es una cultura en la que una parte importante de sus creencias fundamentales ha perdido vigencia. No todas. Se multiplican los signos de desorientación. La vida ya no sabe a qué mundo pertenece, qué esperar, qué temer. Lo que durante generaciones parecía evidente comienza a aparecer como discutible o incluso falso. El suelo mismo parece resquebrajarse, ¿no? Esto es lo que describe Ortega en Ideas y Creencias. Este análisis de la crisis tiene para Ortega un alcance práctico muy claro. La crisis no es solo un problema teórico de coherencia entre ideas, es una zozobra vital. Cuando las creencias que orientaban nuestra existencia se muestran insuficientes o contradictorias, y eso puede pasar también por conocer a otras culturas, ¿no? Ahí habla, es algo que trata Ortega en la época en la que le interesaban mucho la diversidad de las culturas, ¿no? No solo cambiamos de opinión, en este momento cambiamos de mundo. En algunos trabajos que he escrito sobre Ortega, he intentado describir este proceso hablando de creencias vivas y muertas. Las primeras siguen sosteniendo eficazmente la vida. Las segundas se repiten sin convicción como fórmulas vacías. Esta distinción permite entender mejor el dramatismo con el que Ortega vive la crisis de la cultura liberal europea y la erupción de las masas. No como simple cambio de ideas, sino como una descomposición de un sistema de creencias que había estructurado la vida europea durante siglos. Y vamos al siguiente. Sí. Y ahora hemos hablado mucho de cuestiones que estaban conectadas con la razón vital. Ahora vamos más a la razón histórica. Bueno, también estaba ya en juego. En este contexto de crisis, donde Ortega sitúa su noción de razón histórica. Frente a una razón intemporal que pretendería juzgar la realidad desde fuera de la historia, la razón histórica se concibe como la capacidad de comprender la trayectoria de nuestras creencias y formas de vida. Bueno, es una forma de entenderla. Pregunta cómo hemos llegado a creer lo que creemos, a organizarnos como nos organizamos, a valorar lo que valoramos. Y eso no es tan fácil, porque hemos visto antes que el carácter predominante de las creencias es su latencia. Es decir, normalmente no los tenemos así expresamente delante de nosotros. Eso pasa en los momentos de crisis. La razón histórica tiene una función doble. Por un lado, es descriptiva, reconstruye genealogías de creencias, muestra su origen, sus transformaciones, sus tensiones internas. Por otro, es normativa en un sentido amplio. Al iluminar el devenir de nuestras creencias, permite discernir cuáles siguen siendo vivas, cuáles han devenido inertes o destructivas, y qué nuevas configuraciones de sentido podrían abrirse camino. Y ahí vamos a la siguiente diapositiva. Es en la idea de principio en Leibniz donde Ortega formula de manera más concentrada esta tarea al definir la filosofía como ortopedia de la creencia fracturada. La metáfora médica yo creo que es muy expresiva, es interesante. La ortopedia no crea huesos nuevos, pero se ocupa de miembros rotos, deformados, que ya no sostienen el cuerpo como deberían. Su función es recolocar, enderezar, fijar, para que la vida pueda volver a apoyarse en ellos. Y del mismo modo, la filosofía no crea la vida ni sus creencias desde cero, pero se hace
necesaria cuando el sistema de creencias que sostenía una forma de vida se ha fracturado. Entonces, su tarea es sacar a la luz las creencias que han dejado de funcionar, ya hemos visto que no es fácil, que se han vuelto problemáticas o inertes, eso sí lo sentimos. Precisar en qué consiste la fractura, qué se ha roto, dónde están las fisuras, qué contradicciones han emergido. Y ahí ve Ortega la tarea del filósofo. Y contribuir, porque que lo vincula incluso con el concepto de responsabilidad, ¿no? Y contribuir a articular nuevas configuraciones de creencias que permitan restablecer una cierta estabilidad vital sin negar la historicidad y la vulnerabilidad de esta nueva estabilidad. Es muy importante, yo creo que Ortega siempre está muy consciente de la vulnerabilidad de estos sistemas de creencias. Esta concepción de la filosofía como ortopedia tiene en Ortega una dimensión práctica y ética. No se trata solo de elaborar sistemas conceptuales que luego no funcionan, porque es que tienen que estar conectados con la vida. Y ahí está el problema, ¿con qué vida? ¿Con la vida de las creencias antiguas o de las nuevas? Así que ahí hay un problema. Entonces, no solo elaborar sistemas conceptuales, sino asumir una responsabilidad respecto del mundo en el que vivimos. Incluso respecto, lo hablamos el otro día cuando teníamos el congreso sobre la ética de Ortega a debate, incluso hasta una responsabilidad para las propias, digamos, afectividades, para el propio sistema de valoración, ¿no? Para las propias sensibilidades afectivas, ¿no? Hay que cuidarlas, en cierto modo. Entonces, tenemos una responsabilidad respecto del mundo en el que vivimos. Y el filósofo, en general, las personas que reflexionan, no pueden desentenderse de las consecuencias que tiene la fractura de las creencias sobre las vidas concretas. Y por eso, justamente en momentos de crisis, tienen que decir algo sobre su capacidad de orientarse, de proyectar un futuro, de convivir con otros. Ahí está también la importancia de nuevos imaginarios, la importancia de la imaginación que resalta Ortega. En este punto, ahí vamos al siguiente, y voy ya cerrando. La cercanía con ciertos planteamientos de Wittgenstein no es casual, ¿no? Cuando Wittgenstein en Sobre la certeza habla de proposiciones que yacen en el fondo del lecho del río o de una imagen del mundo que no se demuestra, pero que hace posible el juego de dar y pedir razones, está apuntando a algo muy parecido a las creencias básicas de Ortega. Ambos autores, desde contextos muy distintos, coinciden en subrayar que hay un estrato de certidumbre no tematizado que sostiene nuestras prácticas de conocimiento y de acción, y que cuando ese estrato se quiebra, lo que está en juego no es solo la verdad de una proposición, sino la habitabilidad de un mundo. La ventaja de leerlos juntos, aunque hoy no haga esto aquí, es que se refuerza la idea de una gramática de las creencias, un análisis de cómo funcionan, cómo se sostienen, cómo se transforman, se quiebran, estas creencias básicas que estructuran nuestras formas de vida. Y la aportación específica de Ortega en este marco es haber unido esta gramática a una concepción de la filosofía como ortopedia de crisis históricas concretas. Y con esto quisiera cerrar la parte dedicada directamente a Ortega y decir solo una cosa más. Yo creo pensar un poco en qué línea podría desarrollarse esta ética, ¿no? Hemos visto
cómo concibe las creencias como continente de la vida, cómo describe su sedimentación histórica, su crisis, cómo redefine la filosofía como práctica terapéutica frente a la fractura de creencias. Y a partir de aquí recuperé estos elementos para pensar lo que llamo vulnerabilidad cognitiva y la necesidad de un cierto cuidado epistémico en sociedades postdigitales que vivimos, ¿no? Y ahí vamos a la penúltima, a la siguiente. Entonces nos desplacemos hacia nuestra situación presente, ¿no? Pues yo he defendido que esta situación de fracturaciones, de creencias, de búsqueda de nuevos sentidos, pueden describirse en términos de vulnerabilidad cognitiva, entendida como rasgo estructural de la condición humana. Con esto quiero decir que por la forma misma en que somos, no podemos dejar de apoyarnos en otros, en instituciones, en tecnologías, para orientarnos en el mundo, en culturas. Y ese apoyo nunca es completamente transparente ni plenamente controlable. Nuestra vida cognitiva depende de redes de confianza, de marcos interpretativos, de infraestructuras que no dominamos del todo, que heredamos. Ortega dice que nos vienen con la lactancia, pero que conforman el suelo de nuestras creencias y de nuestras evidencias. Y si traducimos esto al vocabulario de Ortega, podríamos decir que nuestra vulnerabilidad cognitiva se juega en el plano de las creencias vivas que estructuran nuestra existencia. Creencias sobre qué cuenta como hecho, como prueba, como mentira, sobre quién merece crédito y quién no, creencias sobre la fiabilidad de las instituciones científicas, periodísticas, educativas, jurídicas, etc. Y lo característico de la era postdigital es que esta vulnerabilidad cognitiva estructural se ha visto intensificada y en muchos casos explotada. La hiperconectividad, las plataformas digitales, los algoritmos de recomendación y las economías de la atención han creado un entorno en el que la formulación y la transformación de las creencias se aceleran, se vuelven más opacas y tienden a la polarización. Ya no es solo que dependamos de marcos de creencias heredados, sino que esos marcos se configuran ahora en interacción constante con infraestructuras técnicas que seleccionan, ordenan y jerarquizan la información a la que tenemos acceso. Desde una perspectiva orteguiana podríamos decir que la circunstancia de nuestras creencias ha cambiado drásticamente. La técnica y las redes digitales se han convertido en parte constitutiva del continente de la vida. Esto es algo difícil de explicar en términos fenomenológicos, sin más, porque es una dimensión virtual que se ha añadido ahí, ¿no? Condicionando silenciosamente qué aparece como evidente, visible o incluso pensable. Si antes la sedimentación de las creencias se producía sobre todo en tradiciones, instituciones y usos relativamente estables, hoy se produce también de manera decisiva en entornos digitales dinámicos, opacos y fuertemente mediados por intereses económicos y políticos. Y entonces vamos a la siguiente. Y en este contexto se vuelven especialmente visibles tres fenómenos que pueden describirse con categorías cercanas a las de Ortega. Primero, la proliferación de realidades paralelas, ¿no? Entiendo por ahí entornos informativos relativamente cerrados en los que se consolidan sistemas de creencias coherentes internamente, pero casi incomunicables entre sí, ¿no? Cada uno tiene sus hechos, sus autoridades y sus enemigos. Desde la óptica de Ortega podríamos decir que se multiplican los continentes de creencias sin que exista ya un suelo común suficientemente compartido.
Segundo, la polarización. Las cámaras de eco digitales restringen el horizonte de lo pensable dentro de cada grupo. Se refuerzan creencias previas y se excluye sistemáticamente la disonancia. Esto recuerda al estrechamiento del repertorio vital que Ortega analiza en ciertas formas de vida masificadas. El mundo se achica al tamaño de la propia perspectiva y lo otro deja de aparecer como posibilidad real. Y tercero, una combinación paradójica de desconfianza generalizada y credulidad selectiva. Se erosiona la confianza en instituciones que antes funcionaban como soportes de creencias compartidas, por ejemplo la ciencia o ciertos procedimientos democráticos, ¿no? Mientras aumenta la disposición a creer en fuentes opacas o anónimas, siempre que encajen con el propio marco de creencias. Esto entronca con la preocupación orteguiana por la crisis de las élites culturales y por la dificultad creciente para reconocer autoridades legítimas. Y voy cerrando. Bueno, podría hablar también sobre la cuestión de la posverdad, lo voy a dejar fuera porque ya son muchas cosas. A partir de los elementos que he reconstruido en la parte anterior, creencias como continente de la vida, sedimentación histórica, crisis, razón histórica, ortopedia, he desarrollado en otros trabajos un modelo que llamo equilibrio epistémico. No es un concepto que aparezca en Ortega, pero sí pretende sistematizar para nuestro contexto la constelación de problemas que él vio con gran lucidez. Este equilibrio epistémico se articula entre tres polos. La incertidumbre, que es constitutiva de nuestra vida. No podemos saberlo todo, ni preverlo todo. Para Ortega incluso es constitutiva de la razón vital y de la razón histórica, ¿no? Nunca llegamos a últimas verdades, a conocimientos que sean así para todo el tiempo. Luego, la confianza, el segundo elemento, el segundo polo, la confianza necesaria para poder actuar y cooperar bajo esa incertidumbre. Confianza en personas, en instituciones, en métodos. Y la propia confianza que nos dan las creencias, ¿no? Y la responsabilidad, tanto personal como estructural, de gestionar esa confianza de manera razonable y la incertidumbre de manera razonable, revisable y justificada. Leído con Ortega, este modelo puede verse como una formulación contemporánea de su diagnóstico de la crisis, cuando la incertidumbre se vuelve crónica, porque se multiplican relatos incompatibles sobre cuestiones básicas, cuando la confianza se dirige a objetos inadecuados o se retrae en cinismo, y cuando la responsabilidad, especialmente de quienes ocupan posiciones de poder epistémico, no está a la altura, las creencias que sostienen una forma de vida se fracturan y el mundo se vuelve difícilmente habitable. En esas condiciones propongo que necesitamos formular de manera explícita lo que en Ortega está latente, una ética del cuidado epistémico. Y con esa expresión no quiero añadir una ética nueva sobre la anterior, sino nombrar una dimensión específica de la responsabilidad que ya estaba implícita en su idea de filosofía como ortopedia de la creencia fracturada. Cuidado epistémico significa para mí hacerse cargo de la vulnerabilidad cognitiva estructural de las personas y de las comunidades, reconocer que nuestras decisiones sobre qué creer, a quién creer y qué difundir tienen efectos directos sobre la estructura de las creencias compartidas y asumir en consecuencia obligaciones prácticas respecto de los entornos de información, de las instituciones de conocimiento y de los hábitos de atención e interpretación que cultivamos. En lenguaje orteguiano podríamos decir que el cuidado epistémico es una forma contemporánea de salvar la circunstancia. Bueno, lo mismo ha dicho Ignacio antes viniendo desde otras cuestiones, pero llegando al mismo punto, ¿no?
Entonces, salvar la circunstancia en el plano de las creencias significa cuidar el mundo común en el que nuestras vidas se apoyan, evitando tanto la ingenuidad con respecto a los nuevos poderes configuradores de creencias, como el retiro escéptico que renuncia a toda confianza. De este modo, la reflexión de Ortega sobre las creencias no queda confinada a un diagnóstico de la Europa de entreguerras, sino que se prolonga a una filosofía práctica del siglo XXI, capaz de pensar nuestras propias crisis de creencias, nuestras propias fracturas del mundo y las formas de responsabilidad que se abren ante ellas. Muchas gracias. Tenemos unos minutos, yo creo que unos 10 minutos para alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias Astrid por tu magnífica conferencia. A mí me ha resultado muy inspiradora porque trabajamos temas muy próximos y me parece que responde muy bien a la intención de este congreso que traigas el problema a nuestros días y te sirva y nos propongas y nos sirva a todos para reflexionar nuestro tiempo. Claro, el gran problema es que después de Galileo y de Descartes y de Newton habíamos abandonado el paradigma épico-mítico y habíamos entrado en el paradigma científico, y eso a lo largo de 3 siglos pues crea un suelo, un consenso que nos permite aprehender la realidad. Pero el problema al que nos enfrentamos en el siglo XXI, que tú lo has mencionado muy bien, y es verdad que no has querido meterte en la posverdad, pero lo has dejado insinuado, es que el prefijo post, como bien sabemos con MacIntyre, en la expresión posverdad significa que la verdad se ha vuelto irrelevante. Y por eso me parece muy interesante que utilices la expresión ética del cuidado epistémico, porque el problema al que se enfrenta nuestra sociedad del siglo XXI es que quienes están ocupando los puestos de responsabilidad, los más visibles en cualquier plano, científico, político, económico, estos mismos desprecian ese suelo sobre el que habíamos edificado nuestra civilización y el mundo heredado. Recordad en la campaña del Brexit, cuando le preguntan a un político, bueno, es que los expertos dicen que... ¿Y qué respondió el político? Es que ya está bien de expertos. Es que ya está bien de expertos. Es decir, entramos en el campo de la emocionalidad, de la aproximación sentimental al análisis de las cosas, abandonando todo viso de racionalidad. Eso es lo que me ha suscitado esta parte tuya cuando lo traías al presente, ¿no? La pregunta, por lo tanto, es ¿y ahora qué? La pregunta es ¿qué ocurre cuando los ciudadanos deliberadamente aceptan un estado de la cuestión que niega la realidad, que niega la creencia sobre la que se sustenta nuestra civilización y nuestra percepción del mundo? Porque es que estamos ahí. Estamos en un punto en el que el ciudadano sabe que aquello que se le está ofreciendo no es verdad, ni de lejos, ni siquiera una perspectiva de la realidad. Es sencillamente una creencia inventada que responde a otros motivos. Pero hay gran parte de la ciudadanía, y digo ciudadanía, no de la humanidad, gran parte de la ciudadanía, de las democracias liberales, por lo menos, que están aceptando ese marco referencial y epistémico. Este es el gran desafío de nuestro tiempo, Astrid. ¿Qué hacer con personas que están dispuestas a dejarse engañar conscientemente? Y a anular el suelo epistémico sobre el que se edifica ese consenso, ese suelo básico que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta dificilísima que me estás haciendo y quiero responder en dos partes. Primero, sabemos que de estas personas que realmente han caído en una lógica en la que se han vuelto indiferentes hacia la distinción entre verdad y mentira, pues sobre todo si están en una lógica del conspiracionismo, sabemos que ahí no podemos contraargumentar por la propia lógica de la conspiración. Y eso vale para varios
otros casos diferentes que hemos estudiado, los que hemos trabajado sobre cuestiones de desinformación y otros. Entonces ahí no puedes acercarte con argumentos lógicos. Pero lo interesante de la propuesta de Ortega es que no funciona. No funciona solamente sobre... bueno, es justamente el punto de que si hay una crisis epistémica, la lógica de la argumentación, la lógica anterior de la argumentación ya no funciona para todos. Es justamente el diagnóstico. Y eso es interesante. Y por eso entra ahí otro aspecto que no he mencionado hoy, pero del que hemos hablado hace una semana en esas jornadas sobre Ortega, la importancia de la afectividad y de las emociones también, ¿no? Y allí podemos ver también reacciones diferentes, porque es verdad, bueno, primero, para llegar ahí es importante entender lo que es la posverdad, lo que es este fenómeno, ¿no? Que no solamente significa de que cursen más mentiras, de que la gente hoy en día miente más y hay más desinformación, sino tenemos que entenderlo como una alteración sistémica de los estándares epistémicos y éticos que organizan la vida pública. Me gustaría entenderlo así. Y justo ahí es donde funciona la propuesta de Ortega, creo. Porque es mucho más amplia, ¿no? Claro, esta alteración lleva a que se desdibujan las fronteras entre información y opinión, entre hechos y relatos identitarios, ¿no? Se instala un clima de escepticismo difuso. Todo esto también a nivel afectivo, emocional, son cosas que tematiza Ortega. Y lo interesante es que las reacciones emocionales pueden ser muy diferentes, ¿no? Esa situación de crisis, de falta de orientación, se pueden manifestar, sí, como miedo, como cansancio, como cinismo, como indignación, como resentimiento. Pero yo tengo cierta esperanza. Yo veo mucha gente que está cansada de vivir con este clima y que quiere volver a sustituir ciertos valores, que quiere volver a sustituir ciertos estándares epistémicos. Quizás no sean exactamente las mismas que teníamos antes, ¿no? Quizás hay que trabajarlos juntos, volver a intentar el diálogo, que hemos perdido la capacidad de dialogar democráticamente, ¿no? Pero yo creo que hay voluntad y que se nota esa voluntad justamente en estos elementos afectivos que vemos también, ¿no? Y yo creo que concienciar es el primer paso ahí. Y bueno, y luego tenemos mucho trabajo delante. Pero no tirar la toalla. Professora Astrid, Dobias Goulão pergunta: em que medida os problemas levantados na condição pós-digital dificultam a compreensão da realidade radical, eu e circunstância, e afasta a pessoa instalada nessa condição da compreensão das demais realidades compositoras das relações do eu com os outros? Bueno, espero haber entendido bien la pregunta, pero es verdad que hay algo que he mencionado también antes en relación con la cuestión de nuestra, digamos, de nuestra propia forma de entender nuestras circunstancias, ¿no? Normalmente lo hacemos desde nuestro fondo de creencias con una naturalidad que no tenemos que pensar siempre qué hacemos, ¿no? Claro, está ahí
hay una parte del hombre como proyecto, ¿no? Como de la ética biográfica de Ortega, en el que nos vemos como proyecto, intentamos elegir las mejores o crear las mejores circunstancias, ¿no? Cambiar nuestras circunstancias de una forma que nos deje, bueno, que sea positiva para todos, no solo para la persona, para la persona misma, ¿no? Que ahí está la figura del héroe, ahí están todas las figuras positivas que ve Ortega, pero también para la vida social. Pero es verdad que hay un problema de diagnóstico y en cierto modo en estos momentos de crisis que veo ahí en la época post-digital, en cierto modo ya no tenemos claro cuáles son nuestras creencias básicas, ¿no? Se están resquebrando, ¿no? Y es una situación de alta incertidumbre. Y es una incertidumbre que se vive como incómoda también. Pero bueno, luego, claro, la pregunta va al final en la misma dirección que la de Ignacio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar desde allí para volver a entrar en contacto, ¿no? Con nuestra propia razón vital y reconstruirla de una forma, ¿no? Cambiarla. ¿Dónde queda la normalidad psicológica en función de esto? Por eso hay una especie de migración de la gente que sale del psicólogo, del diván, y va a la filosofía. A lo mejor coincide con este movimiento. Entiendo muy bien la pregunta porque es la perspectiva más importante para Ortega, la de la primera persona, ¿no? Es el sujeto del que él construye luego toda su filosofía, ¿no? Pero yo creo que lleva hasta ahí, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de crisis que para algunas personas llevan a problemas de salud mental, obviamente, ¿no? Y a momentos de desorientación demasiado grande y pero que se reflejan también en ese nivel emocional, en una negatividad, ¿no? En una forma una falta de esperanza, un fatalismo también. No podemos salir de ello porque todo eso es un problema estructural. Yo como persona no puedo hacer nada, ¿no? Yo creo que ahí se juntan tantos factores de sentirse... de sentir la imposibilidad de reaccionar ante esta situación, ¿no? Pero que se vive como, en el nivel personal, se vive como, sí, quizás hasta esquizofrénico o momento de problemas de salud mental, sí.